capítulo 1 y en su versículo 15 estaremos tomando esta escritura. Gloria a Jesús, libro de San Marcos 1:15. Cuando lo encuentre, glorifique con un amén. Gloria a Jesús. Libro de San Marcos 1:15. Vamos a leer el 14 también. Amén, ¿lo tenemos? Amén. La palabra la leemos tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. El tema de esta noche se titula así: el reino es de Dios. ¿De quién es el reino? De Dios. Y si el reino es de Dios, ¿para dónde vamos nosotros? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, encontramos que Juan, ¿quién vino primero? ¿Juan o Jesús? Juan. ¿Y por qué Juan dice que Jesús es primero que él? ¿Verdad? Es antes, mucho antes que él. Entonces Juan vino, dice la Biblia, amén, como un precursor. La palabra precursor quiere decir vino primero, vino adelante, vino abriendo brecha, vino abriendo camino, vino preparando, hermano, los corazones, vino preparando terreno para cuando viniera el Mesías. De esa manera él venía a predicar, de esa manera él venía, hermano, a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y Juan el Bautista está primero, y es lo que, verdad, hemos leído nosotros, que él es primero, y Jesús dice que venía atrás de él. Y él dice: y no soy digno yo de desatar la cinta de su calzado. Cuando el reino de Dios, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, el reino es de Dios, y él, hermanos, quiso y siempre querrá compartir el reino con el ser humano. Nosotros los humanos somos criaturas, somos creados, amén, por Dios. Somos gente, hermanos, que Dios creó con un solo propósito: de que nosotros no fuéramos al infierno, de que nosotros no fuéramos condenados, sino con el propósito que nosotros seamos salvos. Porque si el reino es de Dios, Él se lo da a quien Él quiere dárselo. Y Él quiso dárselo a usted, y usted está acá. Entonces dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, porque Juan ya estaba, hermanos, a punto de culminar su ministerio, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, hablando de él. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y muchos cristianos y muchas iglesias se han quedado ahí. Creer. Solamente creer. No hacen más nada o no hacemos más nada. Porque una cosa es creer, otra cosa es arrepentido. Cuando él dice aquí, arrepentidos, amén, y creed en el evangelio, porque es importante arrepentirse de todo nuestro pecado, reconocer que somos nosotros los que fallamos. Pero usted ahora va a la calle, o usted o yo, cualquiera que vaya a predicar, y usted se encuentra un hermano que sabe Biblia, porque fue antes, ahora anda descarriado, y ese hermano empieza a atacarlo a usted, en lugar de callarse, en lugar de reverenciar la palabra, empieza, hermanos, a contendar con usted. Sabiendo que el reino es de Dios y que Dios quiere compartir el reino con cada ser humano. Ahora el ser humano, hermano, no crea que va a optar a venir a preguntar. No crea que el ser humano ahora va a venir, hermano, bueno, nunca, ¿verdad? El ser humano, la Biblia dice que nunca ha venido. Él dice que Él vino. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Por eso, hermano, no es bueno que nosotros digamos: yo vine a Jesús. No, Jesús vino a nosotros. Pero cuando incluso usted va de parte de Dios a predicarles allá afuera y quiere traerlos a la iglesia, le dicen: no, hombre, es que viera que ya viene el verano y es terrible para nosotros. No, hombre, que mire, yo estuve allá y esta iglesia me hicieron esto, me hicieron lo otro, ese pastor, este hermano y fulano y todo, y empiezan a culpar al hermano. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que el del error es el que está afuera.
Aleluya. Quise traer este tema, amén, el reino es de Dios. Porque a veces a nosotros nos parece que el reino es de nosotros. Y que ya nosotros estamos, ¿verdad?, sin necesidad de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros venimos a la iglesia cuando queremos. A veces venimos a la iglesia cuando tenemos tiempo. A veces venimos a la iglesia, hermanos, cuando estamos bien. Pero en la prueba no venimos a la iglesia. Momentos difíciles no venimos a la iglesia. Y es cuando deberíamos estar más cerca de Dios. Es cuando deberíamos estar más en comunión con Dios. Es cuando deberíamos estar más anhelosos de buscar el reino de Dios. Pero pasa todo lo contrario. Porque así es el ser humano. El ser humano es así. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a Jesús? Y el que le había dicho hasta la muerte fue el que huyó de Jesús. Pedro. De una distancia, pero no estaba con él. Ninguno estaba con Jesús. De igual manera a veces nosotros hacemos así. Cuando estamos en el momento difícil, buscamos a Jesús. Pero cuando, hermanos, estamos bien, venimos al culto cuando a nosotros nos parece. Tremendo, ¿verdad? El que está descarriado o el que nunca ha sido cristiano, usted le empieza a predicarle el evangelio y él empieza a recargarle tantas cosas. Ahora yo quiero que nosotros recordemos aquella lectura de aquel rico. Dice que vino él e hincando las rodillas le dijo: maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Por lo menos este vino era Jesús. Y dice que postrándose de rodillas le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré yo para heredar la vida eterna? Porque también de esa manera a muchos hoy en día nos parece, hermano, que con que usted no haga mal, con que usted haga bien, usted es salvo. Se equivocó. Hubiera sido salvo Cornelio. ¿Va, pastor? Hubiera sido salvo Cornelio. La Biblia dice que Cornelio, hermano, no era cristiano. Dice la Biblia que Cornelio, hermano, era un hombre que hacía ayuno, hacía oraciones, hacía vigilia y diezmaba y ofrendaba y hacía tantas cosas buenas. Y si desde luego Dios le permitió a Pedro que viniera donde él, es porque necesitaba arrepentirse. Por eso Cristo Jesús dijo: arrepentidos, amén, porque el tiempo se ha cumplido. Nosotros, ¿desde cuándo se está predicando el evangelio? A más de 2000 años predicando el mismo evangelio, porque no hay otro. No hay otro evangelio. El mismo evangelio se sigue predicando y el mismo evangelio es vivo y es eficaz. Porque la Biblia dice, hermano, que esta palabra es viva y es eficaz. Usted la predica hoy, la predica mañana y siempre usted le va a hallar el sabor, le va a hallar la vida y le va a hallar el punto importante de estarla leyendo. Porque es viva y eficaz. Pero hoy en día, hermanos, se predica, y ya hace más de 2000 años se viene predicando el mismo evangelio, y la gente, hermanos, de igual manera siguen deliberadamente pecando. En las iglesias, aún, en las iglesias, se han levantado iglesias tan terroríficas, hermanos, tan terribles, que son una burla, gloria a Dios, para el evangelio. Son una burla, hermanos. Hay una iglesia que el mismo pastor fuma marihuana en la iglesia y todos los miembros también. Y el pastor, él dice que esa ora siempre antes de empezar el tema, él ora, dice, bendice esa hierba que Dios la creó para que ellos la consuman. Ahora, es una iglesia cristiana y usted la puede ver ahí en las redes sociales. Porque ahora usted quiere saber algo, ahí se va. Ahora, cuando la Biblia dice que hay de aquel que venga predicando otro evangelio, no que haya otro, dijo Pablo, amén, dice que sea anatema. Porque el evangelio solo es uno. El que predicó Juan el Bautista y el que predicó Cristo Jesús. Si el mismo Cristo Jesús viene a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, es porque no hay otro evangelio, no hay otro medio para ser salvo, no hay, hermano, otro mediador más que Cristo Jesús, no hay, hermano, manera de la cual el ser humano pueda ser salvo. Por muy millonario que sea, por muy sabio, por muy estudioso que sea, no hay manera de ser salvo si no es a través de Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Qué bueno que usted lo cree. Porque mire, de esta manera es como nosotros vamos a ser santos. De esta manera es como nosotros vamos a ser ejemplos. De esta manera, hermano, es como nosotros podemos conquistar a alguien más que está afuera, que se ha descarriado. Amén.
de la manera que nosotros vivimos, de la manera que nosotros aplicamos el Evangelio, de la manera que nosotros nos comportamos, es que nosotros tenemos que conquistar al ser humano que anda afuera. Si Cristo Jesús vino predicando el Evangelio y eres hijo de Dios, ¿usted cree que él necesitaba predicar el Evangelio? Si él es Dios, pero él vino con todo amor. Él vino con todo amor a predicar el Evangelio. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que nadie se pierda, sino que todos hereden la vida eterna. El Evangelio se forma en 4 partes. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Esos son puntos que nosotros tenemos que vivirlos a diario. Esos son puntos, son temas, hermanos, que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer, hermanos, posible de que esto se cumpla. Porque dice, el tiempo se ha cumplido, nosotros tenemos que vivir como que ya se cumplió todo. Amén. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque usted lleva el reino de Dios. Cuando Cristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros, es porque el reino de Dios ya está en su corazón. Es porque el reino de Dios usted lo vive. Es porque el reino de Dios usted lo tiene. Es porque el reino de Dios usted lo acaricia. Es porque el reino de Dios usted, hermano, lo anhela. Creer en el Evangelio cada día. Es importante que nosotros, como cristianos, creamos, hermano, que le hay. Porque el día que nosotros dejamos de creer, ese día se va a empezar a debilitar nuestra vida espiritual. Porque no solamente es creer. La Biblia dice que los demonios también creen, amén, y tiemblan a la presencia de Dios. O sea, por eso decía yo, no solamente es creer. Y en muchas iglesias se vive, hermanos, de esta manera. Hemos creído al Señor y somos salvos, siempre salvos. De esa manera nosotros tenemos que vivir. Porque la Biblia dice que la salvación Dios la dio a usted. Pero quien descuidamos la salvación somos nosotros. El reino es de Dios, pero Dios lo quiso dar a nosotros. Estaré corriendo la escritura. Si usted gusta buscarla, si no, pues solo escuche. Gloria a Dios. Mateo 3:2 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, amén, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y dice el 2: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Cristo está hablando de que el reino de Dios se acercó. Pero usted le dice a alguien, el reino de Dios está entre vosotros. Van a decir, pero ¿de qué está hablando este? Van a decir, pero ¿de qué estás queriendo decir? Cuando usted dice a alguien, el reino de Dios está entre vosotros, Cristo Jesús está, hermanos, todavía esperando. Cristo Jesús está todavía, hermanos, anhelando de que aquellas personas que andan afuera, amén, cometiendo semejantes adulterios, fornicaciones y tanto pecado abominable ante Dios, se arrepientan un día y vengan, hermanos, a los pies de Cristo para ser salvos. Qué lindo, ¿verdad? Mismo Mateo 4:17 dice, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién viene predicando aquí? Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús de Nazaret viene a predicar el Evangelio, amén, 3 años y medio su ministerio. En 3 años y medio, él, hermanos, prepara a 12 hombres para cuando él se vaya, o cuando él muera, o cuando él sea quitado de la tierra, estos 12 hombres queden haciendo la obra. Estos hombres, dice la Biblia, que no iban a ser eternos, también se fueron. Ahora, allá en San Mateo 28, ¿verdad? 25, 28, si no me equivoco. Dice, por lo tanto, id y predicar el Evangelio. Ahí ya es a usted. Ahí ya es a los cristianos, ahí es a nosotros. Entonces, de esta manera, nosotros venimos haciendo la misma obra que hizo Cristo Jesús, lo mismo que hicieron los discípulos. Ahora se lo han encomendado a usted. Ahora le toca a usted ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, amén, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez nosotros no podamos ir físicamente a las naciones, pero sus oraciones son eficaces. Por eso es importante orar, hermano, por todos aquellos que andan predicando, esos evangelistas, amén, esos misioneros, gloria a Dios, que andan de país en país, que andan de ciudad en ciudad. Es necesario que usted y yo oremos por esta persona, porque usted no sabe lo que ellos están viviendo. Nosotros estamos bien, viernes, sábado y domingo, al mismo lugar. Ya tiene su silla seleccionada,
Sabe que el viernes hay aire, sabe que el sábado no, tiene preparado con su ventilador. Pero aquellos hombres, ¿qué? Usted se va, hermano, a ver a esta gente que andan en misión allá por el oriente. Esta gente sufren. Esta gente, hermano, esta gente sí sufren violencia. Vendrá un día, hermano, que nos tocará a nosotros sufrir por violencia, porque dice la Biblia que el reino de los cielos, amén, se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Dios bendiga a Erwin, que el martes se reconcilió con el Señor, amén, un joven que lo hemos visto predicar en la iglesia, gloria a Dios, y el martes se reconcilió, sabiendo de que el reino de Dios está entre vosotros, de que el reino de Dios, hermano, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, hermano, se ha acercado. De esa manera nosotros tenemos que reconocer que los que fallamos somos nosotros, amén, que los que cometemos el error somos nosotros. Jesús de Nazaret vino predicando el evangelio. Y ahora, hermano, Él deja el legado a cada cristiano, aquel cristiano que se ha arrepentido, aquel que se ha convertido y aquel que ha creído al Evangelio, para que de esta manera el Evangelio se expanda. ¿Sabe que me gozo? Que la iglesia está llena hoy viernes. Hay viernes, hermanos, que somos bien poquitos, facilito lo cuenta usted. Ahora no. Y esa es una bendición. Esa es una bendición, hermano, que pocos fuimos a las playas. Todos casi estamos aquí. Qué bendición, ¿verdad? Esa es una bendición que Dios nos permitió estar este viernes después de una semana de trabajo en la iglesia. De esa manera, hermanos, nosotros estamos predicando el evangelio. Aún dijo Pablo, ¿verdad? Nosotros podemos predicar el evangelio más que todo con el ejemplo. Y Pablo dice de esta manera: si uno de los cónyuges es y el otro no es, dice, no le predique la palabra. Entonces dirá usted, pero entonces ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo es entonces que el cónyuge va a venir? Dice, si no, dice, a ejemplo de él. Nosotros podemos predicar con el ejemplo. Nosotros podemos predicar, hermano, en todo lugar, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta. Ahora, usted dígame quién habló mal de Juan el Bautista. El mismo Jesús dijo que de los nacidos de mujer no ha habido otro como Juan el Bautista. No ha habido ni habrá. ¿Por qué? Porque, hermano, Juan el Bautista fue un ejemplo. Jesús de Nazaret fue un ejemplo, dice la Biblia, que enmudeció y no abrió su boca, como manso cordero fue llevado al matadero, el cual, hermano, vino a morir por nosotros. Entonces esto nos da a entender mucho a nosotros. Como cristianos nos da mucho a entender que nosotros tenemos que amar los unos a los otros. ¿Será tan difícil amar al hermano? ¿Será tan difícil amar, hermanos, al hermano que se sienta a la par? ¿Será tan difícil amar al hermano que viene entrando a la iglesia y no darle la mano? Cuando nosotros hemos creído el evangelio, cuando nosotros, hermanos, tenemos la sangre de Cristo. Si Jesús vino a ser ese ejemplo grande, Él vino a predicar el evangelio con todo amor, con toda certeza y con toda seguridad de que usted sea salvo y yo también. Gloria a Jesús. Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este hombre, hermanos, los había guardado todos, porque Jesús no le recalca ni una sola palabra. Dice, ¿cuáles? Así, ¿verdad? Con todo. Eso me encanta. Cuando a usted le digan o nos diga a nosotros, ¿usted es cristiano? ¿Cómo decimos nosotros? Hermano, ahí andamos ahí, hermano. A veces los viernes, los sábados, los domingos, pero no todos los días, ¿sabes? Porque es que aburre ir a la iglesia. No, hay cristianos que dicen así. Hay cristianos que dicen, hermano, ¿para qué ir todos los días? Una cosa he demandado, dijo el salmista David, y eso buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Entonces usted anhele por estar en la presencia de Dios todos los días. Si el otro no vino, eso no es su problema. Usted esté acá. Amén. Entonces, como dice acá, este joven, o este rico vino, el joven rico, dice el tema ahí, ¿verdad? Dice, vino, dice, y le dijo, maestro, bueno, qué bien, una pregunta le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ahora yo le pregunto, ¿qué bien tiene que hacer usted o qué bien ha hecho usted? Porque usted es salvo, ¿verdad? ¿O no, hermano? ¿Usted es salvo? Usted es salvo. ¿Qué bien tuvo que hacer usted para heredar la vida eterna? Fíjese que nosotros no tuvimos que hacer ningún bien. Al contrario, éramos tan malos
tan malos que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo es tan bueno que Él vino a buscarlo un día y nos encontró en ese lodo cenagoso, los encontró de ahí, hermano, y de ahí Él extendió su mano y ahora dice que nosotros somos salvos. Y aún muchos cristianos no creen que son salvos. Porque muchos cristianos y en muchas iglesias se vive de esta manera. Que vienen a la iglesia porque no tenían nada que hacer. Vienen a la iglesia a pasar el tiempo. Vienen a la iglesia a ver qué ven o a ver qué oyen. Hermano, a la iglesia se viene a darle la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. A la iglesia se viene, hermano, a glorificar a Dios Todopoderoso. A la iglesia se viene a darle gracias a Él por un día más de vida. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Nosotros no sabemos, hermano, de qué manera vamos a morir. Imagínense, esta noche yo salgo para Conérico. Usted y yo no sé si voy a volver. Pero yo le digo, Señor, yo voy, como dijo Abraham, y vuelvo. Si me permite volver, Señor, te sigo alabando, y si no, pues nos vemos ahí arriba. Porque tengo fe y propósito de que voy para arriba. Porque yo no quiero ir donde está el rico, hermano. Yo quiero ir donde está Lázaro. ¿Y usted? Amén. Entonces nosotros hemos creído el Evangelio. Nosotros sí hemos creído y hemos, hermanos, aceptado lo que es el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Por muy pequeño que sea un remanente, amén, por muy pequeña que sea una iglesia, en esa iglesia se mueve la gloria de Dios. El Señor siempre tiene un propósito, hermanos, y el propósito es de convidarlo a usted a una cena. Quiero que lo leamos, Lucas 14, 15. Miren lo que dice, 14:15, Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, ahora estaba con Jesús, ahí en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El reino es de Dios, pero el Señor Jesús quiso compartirlo con usted. Dice 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos, ¿verdad? Y a la hora de la cena envió al siervo a decir a los convidados, venid que ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas al Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por la plaza y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor del siervo, ve por los caminos y por los vallados y esforzarlos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ahora yo le digo, aún hay tiempo todavía. Hay espacio en la mesa, hermanos, para aquel familiar, para aquel que no está bien a cuentas con Dios, aún hay tiempo. Esta cena la preparó alguien importante y convidó, hermanos, a los conocidos, ¿verdad? A los grandes, por decirlo así. Y estos pidieron excusarse. ¿No es así el que vive el mundo ahora? El mundo, hermanos, se excusa por cualquier cosa. Por cualquier sencillez se excusa. Hoy no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque tiene que ser overtime. Porque hay un cumpleaños. Porque hay un baby shower. Los cristianos celebran baby shower, ¿sabes? Cuando yo fui joven, en la iglesia no se oían esas cosas. ¿Cumpleaños?
No se oye. Baby shower menos. No se oye todo eso en la iglesia. Por Dios, mi joven. Pero acá en Estados Unidos, hermano, en la iglesia se vive de todo y se oye de todo. Aquí se oye de todo, hermano, porque es poquita la diferencia que hay de una iglesia con lo que celebra el mundo. Casi estamos al raya. Un día van a estar mano a mano y espero que usted no. Espero que usted se mantenga siempre en la línea. Espero que usted se mantenga siempre con lo que es el evangelio. Porque el reino es de Dios, pero el evangelio es el mismo. El evangelio no cambia, hermano. Año tras año, el evangelio es el mismo. El que cambia es, hermano, el cristiano, el disque cristiano. O disque ministros. Y empiezan a cambiar las cosas porque lo que quieren es llenar las iglesias. El Señor no cambia. Él no cambia ni tiene sombra de variación. El evangelio es el mismo. Esta cena, hermanos, fue para aquellos hombres convidados y ni uno de ellos llegó. Entonces el padre de familia, enojado, dijo: ve por las calles, ve por las ciudades y trae a quien encuentres. Y dice que llegó y llevó mucha gente y le dijo: Señor, aún hay espacio. Y le dijo: ve y trae más, ve y busca más. Ve y predica para que si en este lugar, ve allá a Gripare, ve a Greenville, ve a Prince George, pero trae gente para este lugar porque aquí la comida es mucha y aquí se está perdiendo el pan. Pero no hacemos eso. Estamos tan cómodos que no vamos a evangelizar. Estamos tan cómodos que nosotros, según estamos viendo, ¿estaremos haciendo lo que es el evangelio? ¿Lo que hizo Cristo Jesús? No. No lo estamos haciendo. Entonces Él lo manda otra vez y le dice: ahora ve y seguí trayendo gente. Porque dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Por eso, hermano, la Biblia dice: deja al necio en su necedad. Aquel que un día cantó, aquel que un día alabó, aquel que un día glorificó, aquel que un día testificó, aquel que un día predicó, aquel que un día se bautizó, hermano, y anda afuera blasfemando de Cristo, déjalo. Ese le gustará la cena. Procura tú gustar la cena. La Biblia dice: mire que esté firme, que no caiga. Y el que esté limpio, que se limpie más. Amén. Esa palabra nosotros tenemos que tomarla porque el reino es para ti. El reino es para mí. El reino es de Dios, pero Dios quiso compartirlo con nosotros. Él quiso que usted, hermano, de igual manera que Cristo Jesús se sentó a la diestra de Él, un día nosotros estemos también allá. Y a veces somos tan mal agradecidos porque nosotros no pagamos ningún precio. La misma Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Es gracia tenemos que dar. Gracias, gracias Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias por salvarme. Gracias Señor porque no valía nada. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros estamos acá. Y qué lindo, hermanos, que usted sí sabe lo que es el reino de Dios. Gloria a Jesús. Así dice el Señor. Amén a esta manada pequeña. Gloria a Jesús. Leamos Lucas 12, 32. Lucas 12, 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino a nosotros. Oiga, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y quién te lo puede quitar? Nadie. Si Dios se lo dio a usted, nadie se lo puede arrebatar. Nadie le puede quitar el reino. El reino de Dios es suyo. Porque dice: si a vuestro Padre le plació, ¿quién puede estorbarlo? Nadie. Pero nosotros mismos sí lo podemos dejar. Nosotros mismos sí lo podemos renunciar. Nosotros mismos sí podemos dejar el reino de Dios con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Pero el reino Dios se lo dio a usted individualmente. Vívalo usted, gócelo usted, predíquelo usted, practíquelo usted y gócelo usted. Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es gozo, es paz y es amor en el Espíritu Santo. Eso dice Romanos. El gozo de Dios, oiga bien. El reino de Dios. Porque el reino de Dios no es, dice,
comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es gozo? Oiga, es justicia, es gozo, es paz, pero esto es en el Espíritu Santo. Por eso le decía yo, es tan difícil, hermano, amar a tu hermano. Usted sabe el privilegio que tenemos nosotros aquí en esta pequeña iglesia. Digo pequeña, ¿verdad? Porque no llegamos ni a los 100. Un día pasaremos de los 100. Aquí tenemos hermanos de diferentes países. Y sabe que me encanta que todos los llevamos bien. Hasta ahorita yo no he oído que algún hermano dijo algo de mí, ¿verdad? Hay de Honduras, hay de Guatemala, hay de El Salvador. Amén. México. Gloria a Dios. Y nosotros los llamamos bien, porque casi todos los conocemos. Somos una manada pequeña. Amén. Pero el Señor, a Dios le plació, a Él le plació darnos el reino. Ok, y si a Él le plació darnos el reino, ¿será que nosotros vamos a decir, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero ese reino. Si Él lo miró a usted, Él lo escogió a usted. Pudo haber escogido a otro hermano, a un asiático, pudo haber escogido a hermanos, a cualquier afroamericano, pero Él quiso escogerlo a usted, para que usted un día esté en la gran cena del Señor. Esa cena, hermano, es donde aquellos no van a estar, aquellos que un día rehusaron al Señor, aquellos que un día pisotearon la sangre de Cristo. Ellos no gustarán la cena, pero usted sí. Usted sí. Porque si a Él le plació, ¿quién le puede decir que no? Si Él le plació darle el reino a usted, ¿quién le dice no se lo deja a Él? Hay alguien que no quiere que usted llegue al reino, y usted ya lo conoce. Amén. Pero Él no tiene arte ni autoridad en el reino de Dios. Usted sí, usted sí. Usted y yo tenemos, hermanos, una gran visión, un gran propósito de llegar allá. Amén. A la boda del Cordero. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Si ustedes han oído de Pedro, Hechos 2:37, quiero que lo leamos. ¿Cuántos hemos oído de Pedro? Creo que todos, ¿verdad? El intrépido. Pedro, un hombre intrépido. Un hombre tremendo. Pedro en una ocasión, dando un sermón, cuando oyeron, hermanos, gloria a Dios, se compungieron de corazón, dice la Biblia. Y preguntaron, varones, ¿qué haremos? Pedro les respondió, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Miren, ellos le preguntan, ¿qué haremos con ese? Eran varios los que estaban ahí escuchando. Y cuando creen y ven, hermanos, que Pedro está predicando de Cristo Jesús, aquel Cristo que ustedes lo mataron, que ustedes lo brincaron, que ustedes hicieron tantas cosas, el Señor le ha hecho rey, Señor, de todos nosotros. Ellos dicen que se compungieron cuando oyeron la prédica de Pedro y dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Oiga bien, lo leyó 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque él estaba predicando la palabra. Ahora, si hay un amigo en medio nuestro y usted les da la invitación, le dice, miren, otro día. No siga. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no lo están desechando a usted. Eso le dijo Jehová Dios a Samuel. No te han desechado a ti, es a mí. Cuando usted le haga la invitación a alguien, le predique la palabra y le diga que no, déjenlo ahí. Usted ya cumplió con su responsabilidad. No sigue insistiendo, porque estos se vuelven necios. Y el necio deja su necedad. Así de simple. Pareciera que la palabra es fuerte, pero no. La palabra es clara. La palabra es específica. Ahora, de nosotros. Amén. Cuando los discípulos vieron de que muchos venían y pocos entraban, dijeron, Señor, pero son pocos los que entran y muchos son los que vienen. Y les dijo Jesús, bueno, si ustedes quieren eso también, síganlos.
¿verdad? El evangelio no es fuerte, hermano. El evangelio es claro. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros estamos acá porque usted sí se arrepintió y sí creyó. Usted sí está arrepentido y convertido. El arrepentido y convertido, hermano, venga torrente, venga tempestades, venga hambre, venga lo que venga, usted va a estar firme. A usted no lo mueve nada. Estará aquí siempre. Estará en una iglesia. Estará alabando al Señor. Estará siempre, hermano, con el corazón dispuesto a servir en la obra de Dios. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no es arrepentido, aquel que no ha creído, es aquel tan valiente, hermano, que con una cosita poca está debilitado. No le digo que hay momentos que lo ponen en que pensar a uno. Pero la Biblia dice que el que esté en sus manos nadie lo arrebatará. Amén, gloria a Si Dios. nadie lo arrebatará, pues entonces nosotros seguimos para adelante con todo. Amén. Si nadie lo arrebatará, pues nosotros seguimos adelante creyéndole a Dios, porque es Él, hermanos, el que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Marcos 10:27. Gloria a Jesús. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno, amén, sea de Honduras, de Nicaragua o de Guatemala o de El Salvador, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones en el evangelio venidero, la vida eterna. Ahora, cuando un jefe le dice a usted: ¿por qué vas tanto a la iglesia? Porque a mí me dijo una vez, en una ocasión, me dijo un jefe: ¿cuánto te pagan en la iglesia? Porque no trabajaba los sábados. Y le dije yo: me pagan mucho más de lo que tú me pagas. Dime el número y yo te lo monto en el cheque. Le dije yo: jamás podrás llegar a ese número. Son números insignificantes, son números no insignificantes, son números sin fin. Son números grandes, hermanos, que nadie podrá llegar allá. Entonces respondiendo a Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Todo. Por eso él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, cuando usted ya ha creído, porque primero es verdad, por medio de la fe nosotros creemos, amén. Cuando nosotros creemos el evangelio, entonces empezamos a despojarnos de todo nuestro estilo de vida que era antes. Si vestíamos mal, procuramos vestir mejor. Si caminábamos mal, ahora caminamos mejor. Ahora ya no camina así como aquel de ganga que era, ¿verdad? Que andaba así con todos los dedos estirados porque pensaba que toda la gente le iba a tener miedo porque andaba ahí tirando barrio. No, ahora usted es diferente. Ahora usted ya cambió. Ahora las cosas viejas han pasado. Entonces de esta manera dice, ¿verdad?, que no haya dejado todos esos malos costumbres. Su estilo de vida lo dejó. Le fue difícil, sí, le fue difícil. ¿Sabe por qué? Porque la carne se sentía bien en ese momento. Amén. Pero entonces nosotros somos ¿qué? Arrepentidos y convertidos. Cuando nosotros somos arrepentidos y convertidos, nosotros estamos listos para llevar el evangelio a cualquier otra persona. Amén. Pero a veces nosotros, hermanos, predicamos al que encontramos, pero a los borrachitos, a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a los brujos, a los hechiceros, a los que leen la mano, no les predicamos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no les predicamos a los borrachos? Hay gente que no les predica a los borrachos. Los borrachos están allá, no, ese borracho hiede. ¿A quiénes van a buscar el Señor? A los bancos, a los cojos, a los mudos, o sea, a los que estaban ahí, a los que estaban en la calle. La iglesia no está llena, hermanos, de gente estudiosa. La iglesia está llena de gente neófita. Un día empezamos a venir y a ser instruidos, porque el Señor los llamó así rústicos para Él allanarnos. Los llamó, hermanos, sin prepararnos para Él prepararnos.
porque de esa manera Él los prepara como Él quiere. No los preparamos nosotros como nosotros queremos. Amén. ¿Le alaba? Amén. Gloria a Jesús. Termino con esto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando usted ya ha dejado todo, cuando usted ya se ha arrepentido y se ha convertido, cuando usted ha dejado todo lo que leíamos en el pasaje anterior, esto es lo que el Señor trae para usted y para mí. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ok, cuando nosotros ya hemos creído y arrepentido y somos bautizados, estamos aptos para ir a predicar el Evangelio. Entonces Jesús le da las llaves del reino, porque usted tiene poder y autoridad para atar y desatar. Pero a veces no ponemos en práctica esa autoridad. A veces no ponemos en práctica esa autoridad y la llave no la usamos para abrirla. Nosotros estamos en esa etapa todavía. Amén. Digo nosotros, porque somos nosotros los que estamos en esta etapa. Nosotros los cristianos. Como que todavía dudáramos de que Jesús es el Señor. Como que todavía dudábamos de que nosotros somos salvos o que el reino es de Dios. ¿No es cierto que Pedro caminó sobre las aguas? Amén. ¿Quién estaba caminando sobre las aguas? Pedro y Jesús. Jesús estaba caminando primero. Y Dios dice que les pareció que era un fantasma. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven Pedro. Pedro, hermano, fue y caminó sobre las aguas. Pero ¿y qué pasó? Dice que la duda lo embargó y sintió que se hundía. Y le dijo, sálvame porque perezco. A veces eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Nos pareciera que nuestro Dios es chiquitito y que no tiene el suficiente poder para sacarlo de ese problema. Nosotros ya estamos arrepentidos y convertidos. Yo creo que no tenemos amigos, ¿verdad? Y si hubiese un amigo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No sé si el hijo del hermano Luciano ya aceptó. Quisiéramos hacer la invitación al hijo del hermano Luciano. El evangelio es para los jóvenes. El evangelio es para todos. Si su hijo tiene 12 años, usted necesita instruirlo que su hijo sea convertido. No diga que su hijo es cristiano si su hijo no se ha arrepentido. Amén. No diga que su hijo es cristiano si su hijo no ha pasado a confesarse delante de Dios y aceptar a Cristo en su corazón. No diga que es cristiano. Diga, mi hijo va a la iglesia conmigo. Pero usted no puede mentir y decirle a su hijo, tú sos cristiano. No. Cuando usted, dice la Biblia, que confesare con su boca, amén, dice que Jesucristo es el que resucitó entre los muertos, este será salvo. Es necesario confesar delante de los hombres que Cristo es el Hijo de Dios. Muchachos, si tú quieres aceptar ahora, la puerta está abierta. Todavía hay tiempo, todavía hay espacio. Hay una silla en la mesa, hay una silla en la cena para ti. Cuando nosotros venimos a este país, yo vine tan joven, tal vez igual que él. Y en el camino yo venía cristiano, yo le prometí tantas cosas al Señor. Al llegar a Nueva York, como ya estaba en Nueva York, sueño cumplido, misión llegada, se me olvidó el Señor.